Las bandas criminales, las organizaciones delictivas, siempre han buscado infiltrarse dentro de diferentes organismos, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, y lo van logrando. Pero lo que ha ocurrido con esta policía ya es realmente inaceptable, porque estaban bajo las órdenes del monstruo. Malos policías, policías corruptos además, que estaban del lado del mal, que eran informantes, eran secuaces de esta banda de secuestradores que causó tanto daño al país. Contracorriente revela sus nombres, porque ya sabemos quiénes son. Pero nos dimos cuenta también en este trayecto de que las organizaciones criminales se alimentan de dos cosas. Se alimentan del dinero ilícito y de la protección. Efectivamente tenía protección de malos funcionarios. ¿Cómo es que se permitió que justamente malos elementos de la policía puedan servirle al monstruo? Al contrario, no se ha permitido. Han sido capturados. Están capturados en la actualidad. Cada uno tiene un perfil mucho más agresivo que el otro, mucho más comprometido con la delincuencia que el otro. Esta noche en exclusiva y por primera vez, los nombres de los policías que se cambiaron a las filas de la criminalidad y estuvieron bajo las órdenes del sicario y extorsionador más sanguinario de los últimos tiempos, de Eric Moreno, alias El Monstruo. ¿Quiénes son y qué funciones tenían dentro de esta organización criminal? Todos los detalles en los próximos minutos, solo aquí, en Contracorriente. Para llevar a cabo los planes de su neurótica psiquis criminal, Eric Moreno no tuvo duda alguna de reclutar en sus filas criminales a quienes tenían el deber de capturarlo. Tal vez un número aproximado de personas que servían al monstruo. Por lo menos unas 30 personas, ¿no? Tenía distintos barrios, había hecho una captación de desocupados, de delincuentes que no tenían protagonismo. Él les daba protagonismo, él les daba esa oportunidad, ¿no? Entonces ellos se sentían, claro, ellos se sentían que eran incluidos en una falsa familia, ¿no? Una familia del sicariato y la extorsión a la que pertenecieron 5 ex suboficiales de la Policía Nacional. Yojairo Michael Arancia Sevillano, Georgie Israel Araujo Alba, Juan Daniel Espinosa Mendoza, Luis Miguel Morales Campoverde y Kevin Johnson Negochea Vélez. Cada uno tiene un perfil mucho más agresivo que el otro, mucho más comprometido con la delincuencia que el otro. Uno ha sido cabecilla, los otros han sido mandos medios, los otros han sido colaboradores. Entonces, en ese nivel yo te diría que Jota es uno de los que ha sido lo que más compromiso ha tenido con la organización criminal. Él era el hombre que daba las directivas, era el hombre pensante, era el hombre de la idea, era el hombre que representaba a Eric Moreno Luis Hernández acá, en Perú. ¿Era el número 2? El número 2 de la organización, por supuesto que sí. Él no estaba comprometido con la Policía Nacional, él estaba comprometido con la organización criminal. Permiso. Tal como lo escuchó, Yojairo Arancia Sevillano, el suboficial de la policía, con 15 años de servicio, fue el número 2 de la organización criminal de alias El Monstruo y el encargado de estar tras los pasos de los principales jefes policiales. Fue una captura muy importante. Era la persona que se iba a encargar de hacerle relaje a los jefes de las unidades policiales. Era parte de lo que le habían comisionado a él. Y aparte, él era la persona de buscar los sicarios también para atentar. Tuvo una participación en la muerte del cantante Armonía 10. ¿No? Él mandaba las misivas, él hacía los videos, ¿no? Donde salen con las armas, donde querían hacer una presencia, los del Ejército Colo Norte, alardeando pues el armamento que ellos tenían, ¿no? A quien ve intervenido en pantalla es el suboficial de la Policía Nacional con 10 años de servicio, Georgie Israel Araujo Alba, también perteneciente a las filas criminales del Monstruo y quien al ser capturado tenía el recuerdo de su curso de capacitación de reacción aplicada de investigación policial junto a un peluche de su institución policial a la que un día juró proteger. Como la persona que se había llevado los armamentos
con la persona que limpiaba los armamentos y como el armero de la organización. El armero de la organización del monstruo. Claro, y conseguía armamentos para la organización. En el 2023, el secuestro de Valeria, la niña de 12 años en comas, a cargo de los injertos del Cono Norte, liderada por el monstruo, tuvo como involucrados también a policías. Estos dos colegas fueron intervenidos en el caso de la niña Valeria, ¿no? Tuvieron participación directa en el caso del secuestro de la niña Valeria, por eso también fueron intervenidos por la unidad antisecuestros. ¿Qué función tenían ellos dos en la Policía Nacional? Habían proporcionado información, no habían proporcionado armas, y entonces habían tenido una participación en este secuestro. En la actualidad se encuentran ellos intervenidos. Juan Daniel Espinosa Mendoza y Luis Miguel Morales Campoverde, además de proporcionar armas para los secuestros, fueron los topos. Los policías que daban información y datos de los operativos de la unidad antisecuestros para que el monstruo pueda delinquir con total impunidad. Pero hubo un suboficial que le hizo la guerra al monstruo, y no precisamente bajo las líneas policiales, sino las criminales, uniéndose a su peor enemigo, alias el Jorobado. Él pertenece a la banda de Jorobado, ¿no? Lo atenta. Al verse descubierto por la DININCRI, se fuga a los Estados Unidos, donde fue capturado. Alias Timothy ingresó a la policía en el 2013 y fue detenido 10 años después en New Jersey en una operación conjunta entre la Policía Nacional, Interpol y FBI, al ser identificado como el líder de la organización criminal de extorsión y homicidios de Lima Norte, que se enfrentaba por el poder con el monstruo. Kevin Johnson Necochea Vélez quería, al caer el Jorobado, reemplazarlo. O sea, quería tomar la cabeza de la organización del Jorobado. Sí, quería encabezar. Claro, quería encabezar eso, pero nosotros no se lo permitimos. Hoy, estos malos elementos policiales se encuentran en prisión. Su identificación y captura son una muestra de que en la policía también hay elementos que no han caído en la corrupción y menos han traicionado a su juramento de luchar contra la delincuencia, caiga quien caiga. Estos 5 personajes, miembros de la policía, no han sido intervenidos, no se ha permitido que avancen en sus proyectos criminales, ¿no? Y eso es una consigna en la actualidad de nuestro comandante general, ¿no? Arriola Delgado. La Policía Nacional como una policía única, a pesar de que recibe actos incomprensivos por la sociedad, eso no nos va a detener. La policía no se va a detener, ni nadie la va a detener. El delito tiene fecha de caducidad. Cualquier delincuente que crea que va a ser eterno es mentira. La policía lo va a perseguir, el brazo de la ley lo va a alcanzar. Eric Moreno, el monstruo, gracias al trabajo policial, cada día se queda más solo. Su organización sanguinaria se está desarticulando. El pasado viernes 10 de octubre ocurrió un hecho inusual, un incidente en un acto oficial del alcalde de Lima, entonces era alcalde porque ya renunció, Rafael López Aliaga. Y es que se habló de un atentado que se estaba en ese momento preparando, detienen a 2 sospechosos, se suspende el acto, el alcalde de Lima sale protegido, 2 personas fueron investigadas, pero finalmente fueron liberadas porque aparentemente, según la Fiscalía, esto no existió, parece una confusión. Pero veamos el informe de Contracorriente. Muy buenas tardes. Demasiadas dudas. El pasado viernes 10 de octubre, Rafael López Aliaga colocaba la primera piedra en una de sus últimas obras en Villa María del Triunfo. Se trataba de la pista Avenida Comayo. Según el parte policial al que este programa tuvo acceso mientras se daba la inauguración, una mujer se acercó al comandante Pastor Becerra Villalobos y le contó que 3 personas dentro del público querían atentar contra la vida del alcalde. La mujer nunca fue identificada, desapareció de escena, nadie sabe dónde está. Lo que sí sucedió inmediatamente fue la detención de Alexander Castro Lara y Paolo Pizango Iriarte. El primero habría portado una granada y un croquis.
A este último le encontraron una pistola Smith Wesson calibre 38 con 6 municiones. Pues date cuenta que yo estaba dando mi discurso. Claro. Ya había habido la bendición, la primera piedra, estaba dando mi discurso, me había hablado 12 minutos. ¿No? Yo veía que había problemas arriba, había alguien que lo habían detenido, pero también la gente que me protege, digamos, me dijeron primero han detenido a uno, yo seguí hablando, han detenido a 2, pero me dicen con granada. Entonces ya me dijeron tenemos que evacuar, porque puede ser 3 o 4, pues ya cuando te dan esos números ya es un complot, pues. En la intervención, los oficiales de la policía solo grabaron la detención de Paolo Pizango. El video comienza con Pizango en el suelo. Nadie grabó la detención de Alexander Castro Lara, pese a que los suboficiales indicaban que hubo una persecución varios minutos por los cerros. Alguien capitaliza esto, ¿no? El señor López Aliaga, con alguna razón, dice que han intentado atentar contra su vida. Para nosotros nosotros no hemos ido, no sé de dónde saca eso que ha atentado contra su vida, la Fiscalía ha dicho que no, el cuerpo policial también ha dicho que no, nadie ha querido atentar. Lamentablemente los efectivos policiales, y esto es un repetitivo, algunos malos efectivos policiales, pues siembran pruebas, no es la primera vez que esto pasa. ¿Se puede hablar de fanáticos que quieren matar a candidatos presidenciales? ¿Es posible que un hecho tan grave esté sucediendo en las narices de todos? ¿O es que López Aliaga quiere empezar su campaña con el pie en el acelerador? Usted estaría agrandando todo este tema. Pero mira, mis redes sociales con gente anónima se resbala, pues ya date cuenta, soy Porky, y Porky tiene cuero de chancho y tiene manteca. ¿No? Yo tengo una capa de manteca, no me interesa lo que diga redes sociales, yo quiero ir a la verdad. Estas son las declaraciones de todos los acusados y de todos los actores que intervinieron el 10 de octubre. Con la liberación de Alexander Castro Lara por parte de la Fiscalía, inmediatamente saltó de manera virulenta en las redes sociales la posibilidad de un falso atentado. Falso, la señora miente. Primera imprecisión, sí hubo un arma y esta es la foto. Segunda imprecisión, el resultado de pericia balística dio positivo para bario, antimonio y plomo en ambas manos. El detenido Pizango no solo mintió en el uso de armas, sino que también en dar su domicilio real. Dio como su dirección la de una iglesia evangélica, negándose a dar su dirección verdadera en todo momento. El caso de Alexander Castro fue el primero en ser resuelto por la Fiscalía. Este documento de su liberación circuló profusamente por todas las redacciones periodísticas. Lo cierto es que Alexander Castro sí tiene antecedentes por delitos graves como homicidio y el cobro de cupos en obras de construcción. Por ello, la policía maneja la hipótesis de que todo apuntaría al cobro extorsivo en la obra que está ejecutándose en la zona a cargo de la Municipalidad de Lima. Un hecho oportunamente aprovechado por los partidarios de Rafael López Aliaga, quienes inmediatamente hablaron de un atentado contra la vida del candidato presidencial, recordando así a los atentados contra Donald Trump, el referente político e ideológico del alcalde metropolitano que ahora aspira a ser presidente de la República. Podría ser el próximo, tal vez, Trump, tal vez, que se salió terminó ganando la presidencia. Pero yo no me comparo con nadie. Creo que Perú tiene su propia realidad, su propia dinámica. Hay que mirar más a Perú con más, no sé, más respeto, ¿no? Perú no tiene nada que envidiarle a ningún país del mundo. Más aún, escrito sobre este tema, ¿no? El Perú como potencia mundial, o sea... El caso aún está en investigación y todo apuntaría a una disputa de cobro de cupos por la obra que se lleva a cabo en Villa María del Triunfo, pero el alcalde renunciante y flamante precandidato insiste en su teoría original de una conspiración urdida para asesinarlo. Un crimen político planeado en el último día de su gestión como alcalde, pocas horas antes de renunciar al cargo.
Yo pedí que se levante el secreto de las comunicaciones porque los tres tenían celulares nuevos. Entonces, si había un croquis donde estaba el estrado, las posiciones de los tres tipos, quién disparaba, quién lanzaba la granada. O sea, todo eso es una evidencia pues gravísima, ¿no? Martín Vizcarra está ofreciendo una escuelita y le ha puesto la escuelita de Lagarto. Dice para formar líderes, chicos que quieran entrar en la política, sean buenos oradores. Bueno, cobra bien por cada clase y promete, dice, ser un buen profesor. Yo necesito que en este congreso me acompañe José Gerí y entonces tienen que también respaldarlo a él. José Gerí no nos representan. José Gerí no nos representa. Yo estoy seguro que con José Gerí, que va con el número 3, y con quien habla Martín Vizcarra, que voy con el número 1, marcando el corazón para el Congreso Somos Perú, vamos a trabajar en favor de todos ustedes. Y el Perú no merece un presidente como José Gerí. Y el Perú no merece un presidente como José Gerí. Nuevo discurso Lagarto en redes, acomodado, hipócrita y mitómano. Bueno, es acomodaticio, ¿no? Una persona que va jugando conforme la opinión pública diga. Entonces no se trata de un principio, sino se trata de qué conviene más o qué dicen las encuestas. Son esos políticos que miran el periódico, miran la encuesta y en base a eso definen su opinión. Quería estar que él esté en la presidencia conduciendo el próximo proceso electoral no genera confianza. En el caso de Perú Primero, ¿va a apoyar a Gerí o no? No, no nos representa. No nos representa, no. Claro, pero digamos que hace 5 años el ingeniero Vizcarra promocionaba a José Gerí. Yo necesito que en este congreso me acompañe José Gerí y entonces tienen que también respaldarlo a él. No, yo creo que hay una equivocación ahí. El presidente Vizcarra fue en calidad de invitado. Pero lo promocionaba, hay un video en donde dice que por favor voten por José Gerí y ahora dice que no. Fiel a su estilo, una vez más Vizcarra ha pasado del amor al odio y a la traición en tiempo récord. Ahora resulta que José Gerí, el actual presidente del Perú, no lo representa. Piensa desmarcarse, negar, mentir, huir de sus lazos pasados. En los siguientes minutos, la respuesta al porqué. Básicamente para ganar votos, ¿no? ¿Tú crees que es eso? ¿Que es sí, básicamente para ganar votos, es mi opinión, ¿no? Solo él ahora importa. Su naturaleza reptiliana lo evidencia. Aunque haya pedido 4 años antes votar por su ex partner y se tomaran muchas fotos juntos, aunque compartieran por más de un año un solo corazón recorriendo el Perú en busca de votos, ahora se vende como enfrentado al supuesto pacto de gobierno. No tiene ningún empacho en traicionar una vez más a un socio político. Todo porque ahora piensa que no le dará réditos políticos y con la sangre fría de siempre ahora le ha puesto la cruz y promete marchar el miércoles en su contra. Más mentiras. El nuevo presidente que ha elegido el Congreso, Gerí, no nos representa. Así que marcharemos el día 15. Vamos con toda la gente, con la juventud. En realidad lo que pasa es eso, mucho en la política en el país, ¿no? Que tú vas viendo cómo me acomodo y mis principios, como decía Groucho Marx, no te gustan, tengo otros. Acomodado como siempre y con ganas de conquistar con sus mentiras a más seguidores, diseñó una nueva propuesta en la que se perfilaba esta vez como profesor. Hola, ¿qué tal? Este video es para invitarlos a que se inscriban en la Escuela de Formación y Capacitación Política El Lagarto, para que la política cambie y no nos paremos siempre quejando de las mismas autoridades. Es un engaño. Es un engaño, muchachos. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Vizcarra quiere jugar con los jóvenes.
Ahora, atención a esta nueva clase maestra de la que seremos testigos. Una que involucra por lo menos 150 incautos que, lejos de ser generación Z, pagaron 150 soles por clase que llegaron retrasadas. Un módulo de 4 clases virtuales que prometió al lagarto como profe y solo estuvo en la inauguración 40 minutos. Una farsa más a las que nos tiene acostumbrados. Ya la gente lo consume. Eso significa tener mayores conocimientos, pero conocimientos que normalmente no se dan en la escuela o no se dan necesariamente en la universidad. Yo soy ingeniero, yo tengo una formación académica muy buena, pero necesitamos complementar la formación académica profesional que podamos tener cada uno con conocimiento político. Programada para finales de septiembre, la inauguración de la escuelita de Lagarto llegó el jueves 9 de octubre virtualmente. Ahora veo con asombro de que cobran 150 con unas clases virtuales, como lo dices, que me parece fatal. Y veo que ningún joven se ha inscrito. O sea, ¿cuánto ya? De los jóvenes han inscrito un porcentaje de 10%, donde la mayoría son mayores. Entonces no es una escuela de formación política. Pues. Okay. No vas a poner gente mayor de 40 años para que sea formación política, ¿no? Efectivamente, lo primero que llama la atención son los inscritos que en edades pasan en promedio los 40 años. En estos pantallazos se pueden evidenciar. Para acceder a las clases promocionadas en redes por el mismísimo Vizcarra, se tenía que hacer un pago de 150 soles en el Banco de la Nación a nombre del partido. Requisito ineludible para ser agregado a este chat en donde insistentemente preguntábamos cuándo empezarían las clases. Las respuestas llegaban convenientemente retrasadas. Es una vergüenza, o sea, yo creo que al final del día no podemos generar expectativa en la gente. O sea, lo que falta mucho en la política es confianza y predictibilidad. Y la confianza la determinan los actos, no solamente lo que hablas, porque los políticos pueden hablar X cosa. La cuestión es que si tus actos tienen coherencia con lo que haces. En el video de inauguración al lado de Vizcarra se observa una militante del partido que es presentada como la profesora de formación, Eunice Loaida Dextre Castillejo, secretaria nacional de formación política del partido, denunciada por corrupción cuando fue nombrada prefecta en el anterior gobierno de Lagarto y actualmente señalada además como cobradora de cupos para las postulaciones en la zona sur del país, una digna representante de Perú Primero. Sí tiene cuestionamientos que en ANCAS, cuando ella fue perfecta de ANCAS, que están en redes sociales. Hay temas internos del partido, bueno, ella maneja el tema legal un poco y es muy cercana a Martín. Tengo entendido que ella va a ser una candidata a diputada por ANCAS. Y sí, recuerda que tienes hasta este 20 de septiembre para inscribirte a la Escuela de Formación Política del Partido Político Perú Primero. Y aunque en redes se promocionan exitosamente, la realidad es otra. El chat interno de los alumnos del Lagarto aún no responde cuándo será la siguiente clase. Y mientras tanto, cada fin de semana se sigue promocionando un falso éxito fiel a su estilo, con la ayuda del equipo de redes que lo maquillan todo. Aquí un video de su paso por Ancash, captado por cualquiera. Aquí, uno fotografiado con su portátil por sus redes. La pregunta es esa, ¿qué podría enseñar? De repente, cómo ser un buen influencer, porque en eso sí es innegable que es un buen comunicador, o mejor dicho, tiene un buen equipo atrás que sabe cómo medir. Pero de ahí en más... La llamada Escuelita del Lagarto es un timo más en su larga lista de embustes a los incautos que todavía creen en Martín Vizcarra, el hombre cuya constante en su vida pública es la traición y la mentira. Una raya más al lagarto, sí importa. Susel Paredes, la Bubu, ¿no? Como le dicen por la muñeca, quiere ser alcaldesa de Lima, por lo menos tiene la intención de postular. Bueno, ella ha sido actriz, activista, así que vamos a hacer un recorrido por la vida de Susel Paredes. Ha sido elegida por la llamada Generación Z con este comunicado como probable presidenta del Perú. Hola, sobrinos y sobrinas. Me han regalado una Labubu. ¡Oh, es hermosa! Les presento a la tía Labubu.
Ahora se autodenomina la Bubu, la muñeca de peluche coleccionable en forma de elfo monstruoso que está de moda. Así pretende engañar a sus seguidores jóvenes, incautos, que tal vez no recuerdan las graves acusaciones en su contra. Ahora resulta que quiere ser alcaldesa metropolitana. Se ha esforzado esta semana en un roadshow mediático para que la identifiquen como candidata y sus amigues no le han preguntado nada incómodo. Como la estrategia del boxeo cuando era parte del partido Primero la Gente no funcionó, ahora baila y canta y acepta todas las invitaciones de los del programa Hablando Huevadas para sumar seguidores, dice ella, y votos a cambio de madrinazgos. Así se habría ganado a los Zeta. La congresista con formación actoral le es fácil cambiar de personaje siempre que se le antoje, tanto como de partido y color político. Poco le gusta que le pregunten por su pasado con Chalina Verde junto a la ex alcaldesa acusada de corrupción Susana Villarán. Le hace pof recordar sus épocas de trabajadora municipal en Magdalena y La Victoria, cuando no le importaba incautar la mercadería de cientos de humildes de peruanos en nombre de su alcalde. Es precisamente a estas municipalidades a donde llega con su amigue, asesor trans Marvin Giannini Gómez González, a quien hace una semana el Poder Judicial le ratificó su sentencia de cadena perpetua por violación sexual de menores con agravantes. El 31 de enero del 2022, 3 madres de familia denunciaron en la municipalidad de Condevilla lo que sus hijos menores de 12 años le contaron, que una mujer le había propuesto por 20 soles practicarle sexo oral y tocamientos indebidos. Al momento de ser intervenido, el asesor trans de Susel, Marvin Giannini Gómez González, estaba acompañado de otro menor. En ese tiempo, trabajaba en el Congreso con la que hoy se hace llamar tu tía Bubu. La congresista la protegió lo que pudo hasta que la verdad y la justicia lo alcanzaron y hoy se ha ratificado su cadena perpetua. ¿Usted de qué medio es? De Contracorriente. ¿De qué medio es? Contracorriente, Willax. ¿De qué medio? Willax. Ah, yo no declaro Willax. No le contesto a Willax nunca, Rey. Nunca quiso contestarnos y nos discriminó porque fuimos nosotros los que descubrimos que su esposa Gracial Jovín de Lozada, a quien no ha consignado en su declaración jurada de intereses ni a sus cuñados convenientemente, porque la empresa Esmeralda SAC, en donde son todos accionistas, le vendió en el 2024, como vemos en este documento oficial, 132 toneladas al fenecido programa Jaliwarma. Si un congresista de la República tiene una esposa que hace negocios con el Estado, con un organismo determinado, tú no te puedes meter a legislar en ese organismo determinado, porque evidentemente, indirectamente, puedes estar favoreciendo el negocio de tu esposa. Además, ese año presentó el proyecto de ley número 9806 que pretendía aumentar el presupuesto del programa a desayuno de secundaria en un claro conflicto de intereses. El proyecto lo presentó luego de ausentarse en la votación de la moción de censura del exministro del MIDIS, engreído de Dina, Julio de Martini. Es mucho más por descubrir que el conflicto de interés puede ser más grande, que ella no puede decir se me escapó, se me olvidó, no sabía, porque claramente ella está muy presente en el debate, diciendo y persiguiendo la corrupción. Los políticos actuales, primero, no tienen preparación, la mayoría de ellos, no ven a la mayoría de la población que tiene problemas y buscan cierto tipo de normas que beneficia a poblaciones pequeñas, o hay mucho sesgo ideológico y dogmático. Ahora, y fiel a su estilo, la tía Bubu ha presentado el proyecto de ley número 12475, la ley de la meretriz, que en el artículo 12 pretende eliminar los controles médicos y exámenes de VIH obligatorios para las trabajadoras y trabajadores sexuales, porque según ella, las discrimina. Increíble. Quitar la importancia y la relevancia que debería tener una prueba de control del VIH, ¿no?, a los trabajadores sexuales. El proyecto en su generalidad lo que busca es eso, ¿no?, poder incluir, regular y normalizar dentro de los términos normativos el trabajo sexual voluntario entre personas mayores. Pero hay un pequeño articulado, que es el artículo número 12, en el cual dice que las pruebas de VIH no son obligatorias. Entonces eso, en un sistema de salud tan precario como el del país, es dañino. No hay una discriminación, es más,
es una protección porque se conoce que a través de muchos de estos exámenes que son rutinarios sueles diagnosticar. ¿Cómo previenes una enfermedad y tratas bien oportunamente? Diagnosticando. O sea, eso es fundamental. Entonces, para mí, además, proteges a las propias trabajadoras porque si llegas a hacerle un diagnóstico, le das tratamiento oportuno, le das salud y le das vida. Como la Bubu, de morado, con chalina verde, boxeando, cantando, bailando, todo sirve para distraer, pero felizmente aquí no olvidamos. Susel Paredes en su papel de madre de la patria, viendo la paja en el ojo ajeno, sin ver la tremenda viga que tiene en el suyo. Doble rasero caviar, ¿qué le dice? Me voy a dirigir a ti, querida señora o señorita que nos estás viendo ahora, ¿no? Porque el cáncer puede estar viviendo en tu cuerpo sin que lo sepas. Y no basta a veces mirarse, tocarse un autoexamen. Hay que hacerse una mamografía. Eso es prevención. Y el cáncer se puede prevenir y se puede curar. Es verdad que hay gente que dice, pero tengo miedo que me encuentren algo. Aún con temor. Por eso la campaña es, aún con miedo, pero por favor, hazte ver. Pide una cita para una mamografía. Puedes llamar a este teléfono para agendar tu cita. El 988-562-238. Te lo voy a repetir. El 988-562-238. Vamos a la pausa comercial y más adelante, en exclusiva, para Amor y Fuego, la vidente, la astróloga Rosa María Cifuentes compartió vaticinios sobre nuevas crisis que van a azotar al Perú.